Hermanos y amigos, hoy domingo 21 de febrero del 2021, desde esta ciudad de Chimbote vamos a participar de nuestro culto virtual al Señor Jesucristo, que presenta la comunidad cristiana Jesús Vive de Chimbote, Perú, iglesia que pastorea el pastor Víctor Castro Quesada. Queremos hacerles llegar un caluroso saludo de esta bella ciudad de Chimbote, bahía pesquera, considerada en el siglo XX la más importante del mundo. Es por su actividad de pesca que desarrollaba. Hoy es uno de los puertos importantes que tiene nuestro país. Al igual que los primeros discípulos del Señor Jesús, en el mar de Galilea desarrollamos esa actividad en esta ciudad. Tiene aproximadamente 500.000 habitantes y es la provincia de la capital del Santa. Nos encontramos al norte de la ciudad de Lima a 430 kilómetros aproximadamente. Gracias a Dios y al Espíritu Santo que hoy nos une a través de estas redes virtuales y que juntos podemos tener un culto unido al Señor Jesucristo, de alabanza, de adoración y gratitud a su nombre. Amén. Qué lindo. Llegó el momento de poder conectarnos con nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo que quizás conozcamos y deseamos hablarles de Cristo,
Hay 4 plataformas de redes sociales a través de las cuales nosotros podemos hacer un clic y conectarlos. El Messenger, el Facebook, el Instagram y el WhatsApp. De esta manera estamos atendiendo el llamado de nuestro Salvador Jesucristo, que le dijo a los discípulos, dándole una comisión: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, según lo dice el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. También extendemos la bienvenida a todos los hermanos, pues, que se encuentran en la región de Ancash, del Santa, Chimbote, Nuevo Chimbote, Moro, Casma, Distrito Paracoto, hacia Huaraz, en el callejón de Conchucos y en el mismo Huaraz. También en la región de Piura, en Sechura, a todos los cataquenses, a los talareños y a los sechuranos. Un saludo. Igualmente en la región de Ayacucho, de Cajamarca, Lambayeque. Y cómo no, a los que están cerca a nosotros, región de la Libertad, en el distrito de Guadalupe, Ciudad de Dios, un saludo grande para ustedes, amados hermanos, a todos los hermanos del distrito de Paiján, chocopanos, de Chocope, a los trujillanos y también en Chao. Y al sur de Chimbote está la región Lima, el distrito de Los Olivos, San Martín de Porras, Pueblo Libre, San Miguel, Magdalena, Puente Piedra, San Juan del Urigancho. Y en la región Callao, en La Perla y en Ventanilla. También a todos los hermanos residentes que se encuentran en otros países, al sur del Perú, en Chile, estamos hablando de Santiago, en Bolivia, en La Paz, en Argentina, en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Estados Unidos, en Los Ángeles, Nueva York, Washington, Nueva Jersey, en México también en el estado de Tlaxcala, en Bahamas, en Nassau y en España, en Barcelona. Amén. Amén. Qué rápido estamos. Hoy día es un día hermoso, un día caluroso también acá en la ciudad de Chimbote. Estamos en el norte, donde se come la caballa y también la anchoveta. Muy bien, les voy a invitar, amados hermanos, a abrir la Biblia para brevemente meditar en ella en 1 Corintios capítulo 16, versículos 7 al 12. Por favor, me acompañan. Buscamos entonces en nuestras Biblias, en el capítulo 16 de 1 Crónicas, en el versículo 7 al 12. Dice así la palabra de Dios. Entonces, en aquel día, David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantarle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Amén. Amén. La palabra de Dios en esta mañana es como un agua que refresca nuestra alma y también nuestro espíritu, porque nos encontramos ante las palabras eternas que nos hablan de aquel rey David que tenía un corazón de pastor y que amaba a Dios, y Dios lo llamó de ser un pastor de ovejas a ser un rey. Y en estos momentos, juntamente con el pueblo y con todos los sacerdotes y levitas, aquellos que continuamente alababan y loaban a Dios, acá el rey David expresa este salmo. Es un salmo
de gratitud, de reconocimiento al Señor. Qué importante es reconocerlo a Dios cuando Dios actúa a favor de su pueblo, cuando Dios como hace proezas, hace valentías con su diestra, es decir, Dios ayuda al hombre, extiende su brazo de compasión, de misericordia, de poder, de fuerza, para levantar al que está caído, abatido, y hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Acá el rey David dice, alabad a Jehová, que alabemos a Dios, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Amén. Por eso, cuando mencionamos a los pueblos a los cuales con la palabra de Dios se llega, los mencionamos y debemos dar a conocer las obras del Señor, de nuestro Dios, a todos los pueblos, todas las naciones, linajes, tribus que habiten en la tierra, se debe dar a conocer el nombre de nuestro Dios. Cantad a Él, cantar le dice, salmos, porque los salmos nos hablan de una expresión de un corazón agradecido, que ha podido ver la maravilla de Dios, cómo Dios ha obrado. Qué lindo es cuando uno lee los salmos y encuentra y pasa los salmos como el rey David, que pasó por experiencias duras, difíciles, pero también pudo hallar el solaz, la confortación, el ánimo, el aliento y el amor de Dios, que es lo que Él nos traslada con sus palabras. Por eso dice cantar a Él, cantad a Él. Nuestro canto debe ser a Dios. Amén. Cantarle salmos, hablar de todas sus maravillas. Debemos hablar las maravillas de Dios, no quejándonos. A veces más nos quejamos que lo que hablamos, las maravillas de Dios. Hoy debemos hablar de las maravillas de Dios. Amén. Cuán maravilloso Dios nos ha dado vida en esta mañana. Podemos contemplar el sol del día, aunque ya no salimos de nuestra casa como antes lo hacíamos. Pero gracias a Dios estamos vivos. También alégrese, gloriaos en su santo nombre. Gloriaos en su santo nombre, porque Dios es santo, su nombre es santo. Y debemos gloriarnos en Él, que Él es misericordioso, que Él es bueno y es compasivo. Y ayuda al Señor realmente. Es bienaventurado aquel cuyo pueblo es el Dios de Jacob, cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Bienaventurado, feliz ese pueblo, ese hombre, a quien tiene a Dios como su ayudador. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Debemos alegrarnos en Él, debemos despejar de toda preocupación, debemos llenarnos de alegría en el Señor. ¿Qué mejor alegría? El rey David decía, tú eres la alegría preferente de mi corazón. Amén. Él sea la alegría preferente de nuestro corazón siempre. No solamente un momento, siempre. Podamos tener esa alegría preferente de Dios en nuestro corazón. Buscad a Jehová y su poder. Buscad a Jehová. Buscad a Dios. Él es lo más hermoso que existe en todo este universo. Él es lo más hermoso, por donde podamos mirar a Dios, aun cuando nuestros ojos no lo puedan ver, porque Él es espíritu, sino la palabra dice, buscad a Jehová y su poder, el poder de Dios. Todo poder tiene Dios. Aleluya. Él es el Señor. Él es el todopoderoso Dios. Por eso la palabra nos anima, nos insta a buscarle a Él y su poder. Amén. Buscad su rostro continuamente, continuamente. Es decir, no solamente cuando nos sentimos bien, sino también cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos que estamos enfermos, cuando nos sentimos que estamos decaídos, que nos duele todo el cuerpo,
que la situación económica no aparece bien, busquemos a Jehová, busquemos su rostro del Señor, porque en el rostro del Señor siempre trae paz, alegría, amor, cariño para nosotros, sus hijos, para su pueblo. Amén. Y dice continuamente, hermanos, continuamente. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe nuestra necesidad. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Por eso el salmista conocía este principio: buscad su rostro continuamente, es decir, buscar a Dios. Busquémoslo. En esta mañana lo estamos haciendo nosotros. Y dice finalmente: haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Debemos recordar todas las cosas buenas que Dios ha hecho, todas las cosas lindas, todas las cosas preciosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Todo Dios lo ha convertido en bendición para nosotros, para sus hijos. Todo se convierte en bendición. Todo aquello que parece terrible, feo, triste, horrible, Dios lo convierte en bendición. Dios hace milagros. Dios convierte los desiertos en manantiales. Dios hace brotar donde no hay. Por eso hay que recordar toda la maravilla de Dios. Continuamente, hacer memoria de sus maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Amados hermanos, Dios es justo. A Él le enoja el pecado. Él aborrece al hombre que practica el pecado. El malvado no hallará un lugar delante de Dios. Por eso en esta mañana debemos orar a Dios. Debemos darle gracias por sus maravillas. Debemos darle gracias a Dios por sus maravillas, pero también por los juicios de Dios, porque Dios es justo y es perfecto. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Le voy a invitar a cerrar sus ojos y me acompañen a hacer una oración. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar a Dios de los cielos. Vamos a levantar nuestras manos a Él y vamos a expresar con nuestras bocas al Señor Dios Todopoderoso nuestra necesidad. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor nuestro. Eres verdadero y eres real. Y tu palabra habla de ti, de lo que eres tú, Señor. Señor, santo eres tú. No hay otro Dios como tú, Señor. No hay un Dios como tú. Eres el Dios verdadero, el Dios perfecto, eres el Señor. Y a ti venimos, Padre, en esta mañana, con un corazón dispuesto para ti, para recibirte, Señor, recibirte en nuestro corazón, que nuestro corazón pueda recibirte en esta mañana con alegría, con fervor, con amor y gratitud, Señor, para que tú vengas a nuestras vidas y llenes nuestro corazón y cambies nuestro lamento en baile, Señor. Cambies todo lamento en baile y nos llenes de alegría y te lleves toda tristeza, Señor, que podamos tener en esta mañana y nos des libertad para alabarte de corazón, para bendecir tu nombre, Señor, eternamente y para siempre, y nos des cantos y alabanzas para ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya, hermanos. Aleluya. Porque estamos empezando nuestro culto de alabanza a Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con alegría, con un corazón sincero y dispuesto al Señor. Amén. Entonces, ahora sí, vamos a alabarle a Dios, vamos a disponernos para Él
concentrados en Él, solamente en Él. Amén. Levanta tus manos y cantémosle al Señor en este día. Toda nuestra alabanza sea para Él. Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. De pronto me regocijo en su salvación, diré que no hay Dios como mi Dios. De pronto me regocijo en su salvación, diré que no hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca cantará sin temor
temor contra mis adversarios. De pronto me regocijo en su salvación. Diré que no hay Dios como mi Dios. De pronto me regocijo en su salvación. Diré que no hay santo como el Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Padre. Aleluya, Señor. Aleluya, Padre. Tú eres lo más hermoso y lo más precioso que conocemos en esta existencia. En ti está verdaderamente la hermosura. En la hermosura de la santidad, Señor. Ahí podemos conocer tu belleza, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por Jesucristo, el Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Gloria y honor sea tu nombre, Padre. Alabado sea, Señor. Alabado sea por siempre. Te bendecimos, Señor. Aleluya, Padre. Aleluya. 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 Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya, Padre. Bendito sea, Señor. Te loamos, Padre. Mil himnos alaben tu nombre sin par, Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. Gloria a Jesús. Gloria al Espíritu Santo. Aleluya, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya, Padre. Es una alegría para tu iglesia estar en tu presencia, Señor. En tu presencia, Señor. En tu santa presencia, Dios de los cielos. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre. Adoramos a Jesús. Bendito seas, Padre. Adoremos, hermanos, al Señor. Aleluya. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado y armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti.
necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. Sumérgenos, Señor, en el río de tu espíritu, con tu presencia, con tu poder. Llénanos, Señor, llena nuestras vidas de ti. Te adoramos, Dios, te adoramos, te exaltamos, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Dios. Oh, perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino inigualable es. Asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, su reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino inigualable. Asombroso coronado estás, tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, su reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey.
perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanzas. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanzas. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanzas. Tú eres rey. 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 Tú eres rey, Señor. Te exaltamos, Señor, Solo a ti, solo a ti, Señor. oh Señor, oh Señor, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, Señor. Gracias, Padre, te damos en esta mañana, Señor nuestro, gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Dios, gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias. Gracias por habernos permitido estar alabando tu nombre y cantándote, Señor. Muchas gracias, Padre. Aleluya, Señor. Gracias. Gracias a Dios, al Señor, en esta mañana, amados hermanos, que hemos pasado y estamos delante del Señor, alabando su nombre. Hoy nos toca el momento también ya de poder recibir la palabra en nuestro corazón, ya que hemos expresado un canto a Dios, ahora a recibir su palabra. Para ello vamos a invitarle al pastor de la iglesia, el pastor Víctor Castro Quesada, dándole la bienvenida, Pastor Víctor, que Dios lo bendiga y lo use grandemente en este día, hoy día domingo. Bendiciones, pastor. Gracias, hermano Carlos, que Dios le bendiga. Hermanos, buenos días. Les saludo en el nombre del Señor. Vamos ahora a compartir la palabra de Dios. Y para ello le invito a abrir su Biblia en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, leeremos del versículo 38 al 41. San Marcos, capítulo 9, del versículo 38 al 41. Dice la palabra de Dios: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos
porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hasta ahí nomás leemos la palabra de Dios. Vamos ahora a orar juntos. Antes de estudiar la Biblia, siempre debemos pedirle a Dios que nos ayude con su palabra. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos unos segundos. Le invito a hacer conmigo una oración. Padre amado, te damos las gracias, Señor, porque nuevamente tú nos concedes reunirnos para estudiar tu palabra. Te pedimos ahora, Señor, que tú nos ayudes, nos guíes, nos des sabiduría para poderla entender y llevar a la práctica. Y gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este pasaje, los apóstoles del Señor Jesús le presentan el caso de un exorcista anónimo que viene operando en su nombre sin la autorización de los apóstoles. Veamos entonces cuál fue la respuesta del Señor. Y el interlocutor o vocero del equipo apostólico en esta ocasión es el apóstol Juan. Es Juan el que le va a informar al Señor acerca de este hombre. Y dice en el versículo 38, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Para empezar, debemos saber que este hombre, cuya identidad no se menciona en este pasaje, y que andaba obrando liberaciones en el nombre de Jesús, era un auténtico discípulo del Señor. ¿Por qué? Porque nadie, eso lo sabemos por la Sagrada Escritura, nadie puede obrar sanidades, liberaciones en el nombre de Jesús si no es un verdadero hijo o hija de Dios. Entonces, este exorcista desconocido era un auténtico seguidor de Jesús. No se trataba de un farsante, de alguien que se hacía pasar por un hombre de Dios, sino que verdaderamente seguía a Cristo, no como los 7 hijos de un judío llamado Esceva, cuya historia se narra
en el capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí se nos dice que en aquel tiempo, en la época de los apóstoles, habían muchos farsantes, habían muchos exorcistas judíos que pretendían hacer liberaciones, incluso en el nombre del Señor Jesús. Uno de esos, o algunos de esos falsos exorcistas, eran 7 hijos de un judío llamado Esceva. Y en cierta ocasión, los hijos de Esceva trataron de liberar a un hombre en el nombre de Jesús, invocando el nombre de Jesús como lo hacían en ese tiempo los apóstoles. Según la Biblia, cuando en ese tiempo los primeros cristianos obraban milagros, ellos lo hacían siempre apelando a la autoridad y poder del Señor Jesucristo. Por eso a los apóstoles los vemos sanando en el nombre de Jesús, liberando en el nombre de Jesús. Y eso hacía también el apóstol Pablo. Cuando ministraba sanidad, Pablo decía, en el nombre de Jesús, sé sano. O en el nombre de Jesús, echaba fuera a los demonios. Y los demonios salían. Las enfermedades también salían de los enfermos. Y estos recibían liberación. Quienes habían observado la manera de obrar liberaciones y sanidades en Pablo, eran los 7 hijos de este judío llamado Esceva. Ellos veían cómo Pablo, en el nombre del Señor Jesús, echaba fuera a los demonios. Entonces un día trataron de imitar a Pablo. Y le dijeron a un poseído, le hablaron al demonio y le mandaron salir en el nombre de Jesús. Le dijeron ellos, aquel que predica Pablo, sal fuera. Pero el demonio no les hizo caso, sino que les respondió, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? Así que dice la Escritura que el endemoniado se abalanzó sobre ellos, los dominó, eso que eran 7 varones, y les hizo mucho daño. Tal es así que estos tuvieron que huir, avergonzados, porque no les funcionó el conjuro. Porque no es cuestión de conjuros, no es cuestión de usar, como si se tratara de una fórmula mágica, el nombre de Jesús para expulsar demonios o enfermedades. Para que esto funcione, para que una persona pueda echar mano de la autoridad del Hijo de Dios, tiene que ser un verdadero creyente. Tiene que ser un verdadero discípulo de Cristo. Y acá se dice que este hombre sí le funcionaba. Cuando él ordenaba a los demonios que salieran en el nombre de Jesús, estos le obedecían inmediatamente. ¿Por qué? Porque era un verdadero discípulo de Cristo. Entonces, aquí no se trata de alguien que trataba de engañar a otras personas. Este hombre realmente era un seguidor de Jesús. Alguien
que en alguna ocasión había escuchado al maestro, había creído en él y se había hecho su discípulo y había aprendido cómo Jesús sanaba y liberaba a los oprimidos. Y luego por un momento se había apartado de Jesús y de sus apóstoles para empezar su propio ministerio. Y según este pasaje le iba muy bien. ¿Por qué? Porque los demonios salían de las personas poseídas. Entonces vea cómo aquí se está tratando del caso de un auténtico seguidor de Cristo, que está sanando o está liberando a los poseídos por el diablo. Y lo hace como lo hacían en ese tiempo los primeros cristianos, apelando al nombre de su maestro, el Señor Jesucristo. Y tenía mucho éxito en su ministerio. Hasta que un día, este discípulo desconocido de Jesús se encontró con los 12 apóstoles. Y al ver cómo éste liberaba a los endemoniados en el nombre de Jesucristo, apelando a la autoridad de Cristo, los apóstoles le hablaron y le prohibieron que siguiera ministrando liberación a los oprimidos, utilizando el nombre de Jesús. Pero ¿por qué le prohibieron los apóstoles que siguiera realizando semejantes milagros? La razón no es porque él no era discípulo de Cristo. Aquí lo dice, ¿cuál era la razón? No, la única razón, el único inconveniente, según los apóstoles, es que este hombre no les seguía a ellos. Así dice, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Entonces, no es que este hombre no seguía a Jesús, sino que él no seguía a los apóstoles. En otras palabras, no era del grupo de los apóstoles. Por eso le rechazaban. Por eso condenaban su proceder. No porque fuera un farsante. No porque enseñara falsas doctrinas. No porque tuviera una vida de pecado, lo cual en tales circunstancias hubiera sido correcto. Esta prohibición. Porque nadie debería, en semejante condición, por ejemplo, viviendo una vida doble, viviendo una vida de inmoralidad, estar predicando o estar realizando una labor ministerial en el nombre de Cristo. No sería correcto que alguien en semejante situación de pecado ande predicando, ande orando por los enfermos, ande liberando a los oprimidos. Eso no es correcto. Primero uno tiene que cambiar su manera de vivir y ser un auténtico seguidor de Cristo para luego poder ir y hacer la obra de Dios. Ese no era el caso de este hombre. Este no era tampoco un hereje, alguien que enseñara doctrinas que iban en contra
de la palabra de Dios. Su único error, según los apóstoles, era que no les seguía, es decir, que no era miembro del grupo apostólico, como diríamos hoy en el presente. No era miembro de nuestra denominación, o no era miembro de nuestra iglesia local. Y a veces, hermanos, nosotros vemos esta clase de intolerancia religiosa dentro de la obra de Dios. Estas actitudes lamentablemente no han cambiado. Ya desde la época de los apóstoles, desde la época de los primeros cristianos, se manifestó ese espíritu sectario que a veces se puede dar dentro de las iglesias cristianas o dentro de las denominaciones cristianas, que porque no son las personas miembros de estas denominaciones, entonces son rechazadas o son condenadas. Y así actúan las sectas. Eso es una característica de las sectas religiosas. El exclusivismo. Las sectas religiosas se creen poseedoras de la verdad. Por consiguiente, si alguien no es miembro de esa secta, el tal está perdido. El tal será condenado. Yo recuerdo hace muchos años, tenía un amigo mormón. Y un día lo invité a la iglesia. Y él aceptó ir. Entonces participó de un culto cristiano. Estuvo durante toda la reunión. Escuchó las alabanzas, las oraciones, el mensaje. Y al final yo le pregunté, ¿y qué tal? ¿Qué te pareció? Entonces él me dijo, Víctor, me dijo, todo ha estado muy bonito. Me ha impresionado la fe de estas personas. Pero te digo que les falta algo. Entonces yo dije, ¿qué? ¿Qué es lo que nos falta? Lo que les falta, dijo él, es pertenecer a la iglesia de los santos de los últimos días. Es decir que si no éramos parte de la secta de los mormones, podíamos estar muy bien en el sentido espiritual. Podíamos de repente tener mucha fe, conocer mucho de la palabra de Dios, pero si no éramos mormones, si no éramos miembros de la iglesia de los mormones, estamos perdidos. Porque según ellos, solo la iglesia de los mormones es la iglesia verdadera. Solo la iglesia de los mormones tiene la verdad. Los demás están equivocados. Los demás están errados. Y esa es una característica de las sectas. Y a veces ese espíritu sectario se manifiesta dentro de las iglesias cristianas. Porque cuando alguien no es parte de su denominación, entonces es criticado, es rechazado, hasta condenado.
Se habla mal de esas personas, aunque sean cristianas. Aunque sean personas que conocen a Cristo, que predican a Cristo, que sirven a Cristo, pero porque no son miembros de ese grupo, porque no son miembros de esa iglesia local, porque no son miembros de esa denominación, se les rechaza y se les califica de mundanos. Se les dice, esos creyentes no son verdaderos cristianos, sino que son unos carnales, son unos mundanos. Se van a perder si no se entregan de verdad y se hacen miembros de nuestra iglesia. Esa manera de hablar, esa manera de ver las cosas, se llama sectarismo. Es lo que estamos viendo acá. Eso pasó con los apóstoles. A ellos no les gustaba este hombre que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús, no porque no fuera un discípulo de Cristo. No. Si no hubiera sido un discípulo de Cristo, ellos hubieran dicho, el problema es que no te sigue a ti. No, ese no era el problema. El problema es que no nos sigue a nosotros. No está con nosotros. No es miembro de nuestro grupo. Él actúa de forma separada. Él actúa de forma independiente. Él actúa por su propia cuenta. No es parte de nosotros, no es miembro de nuestro equipo apostólico. Por eso se lo prohibimos. Ahí dice, se lo prohibimos porque no nos seguía. No. Y vea, una cosa es seguir a Jesús y otra cosa es seguir a los discípulos de Jesús. Son cosas diferentes. No es lo mismo seguir a Cristo que seguir a un grupo de discípulos. Nosotros podemos ser auténticos discípulos de Jesús sin necesariamente estar siguiendo a un determinado grupo de creyentes. Y este era el caso de este hombre, ¿no? Que actuaba independientemente del grupo o del equipo apostólico. Y por esa razón, los apóstoles le rechazaban, le prohibían seguir predicando, seguir enseñando. ¿Por qué? ¿Por qué ellos actuaban de esta manera tan sectaria? Que no lo admitían por el hecho de no ser miembro de su grupo. No lo reconocían, no lo respetaban, no lo aceptaban, no tenían comunión con él, porque no era miembro de su denominación, como a veces sucede entre nosotros, que nos rechazamos, nos combatimos, porque no son miembros de nuestra denominación. Y empezamos a hablar mal de personas que son cristianas, de personas que son ministros de Dios, que hacen la obra de Dios. ¿Pero por qué? No porque estén predicando falsas doctrinas, porque si ese fuera el caso, entonces nosotros debemos ser fieles a la palabra de Dios y rechazar las herejías, pero ese no era el caso. Este no era un maestro de falsas enseñanzas. Este era un verdadero discípulo de Cristo, que amaba a Jesús, que servía a Jesús, que hacía milagros en el nombre de Jesús
Y el Señor lo respaldaba, el Señor lo usaba, aunque no era miembro del grupo de los 12. Pero igualmente bendecía su labor, pero los apóstoles no lo podían reconocer, porque tenían una actitud sectaria. Tenían una actitud intolerante hacia este discípulo. ¿Por qué estaban actuando de esta manera tan intolerante en esta ocasión? Parece ser que el motivo de fondo eran los celos. ¿Por qué los celos? Porque este hombre, este predicador, este sanador, este exorcista anónimo, estaba haciendo cosas que los apóstoles no podían hacer. Por ejemplo, este discípulo desconocido liberaba en el nombre de Jesús a los endemoniados. Algo que hace poco los apóstoles no habían podido hacer. Usted puede ver los versículos atrás. Un hombre trae a su hijo a donde está, viene en busca de Jesús con su hijo endemoniado. Y como no encuentra al Señor, porque Él está en el monte de la transfiguración, entonces le pide a sus apóstoles que lo liberen. Y los apóstoles fracasan en el intento, no logran liberar a este muchacho. Y cuando desciende el Señor del monte, les llama la atención. Reprende su falta de fe. Y luego echa fuera al demonio y libera a ese joven. Entonces, mientras ellos no podían liberar a un endemoniado, este de acá sí tiene mucho éxito en su labor ministerial. Entonces esto, al parecer, provocó muchos celos ministeriales en los apóstoles. Se sentían envidiosos, se sentían celosos del éxito que tenía este discípulo de Jesús. Y a veces los celos nos puede llevar a actuar de una manera muy sectaria e intolerante. Cuando vemos que otras iglesias o cuando vemos que otros ministerios progresan más que nosotros, tienen más éxito que nosotros en el trabajo de ganar almas para Cristo, entonces nosotros empezamos a hablar mal, a criticar esas iglesias, a criticar esas denominaciones o a criticar esos ministerios, a señalar los defectos. ¿Por qué actuamos así? Porque nos dejamos llevar por los celos. Y eso no es de un creyente. Un creyente no debe actuar de esa manera. Al contrario, debemos regocijarnos, ¿no?, cuando a otros les va muy bien
a otros hermanos, a otros creyentes, a otros obreros, a otras iglesias, les va excelente. Entonces a nosotros nos debe causar mucha alegría, mucho gozo. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios está siendo glorificado. El mensaje de Dios está siendo dado a conocer con mucho éxito. Pero bueno, acá no sucedía eso. Este hombre estaba sanando, estaba liberando a los poseídos. Mucha gente estaba siendo liberada. Pero los apóstoles se oponen. ¿Por qué? No, dicen porque no era miembro de su grupo. Pero realmente lo que había en sus corazones era celos. Sentían celos del éxito que este hombre estaba teniendo dentro de la obra de Dios. Y como no han logrado detenerlo, porque ellos se han opuesto, dice acá, se lo prohibimos, le prohibimos que libere a los poseídos en tu nombre, porque no es de nuestro equipo, no es de nuestro grupo, no nos sigue. Pero la verdad de las cosas es que había celo o celos en su corazón, a pesar de que muchas vidas estaban siendo bendecidas, a pesar de que el nombre de Jesús estaba siendo glorificado a través de este hombre anónimo. Sin embargo, eso no los llenaba de alegría, sino al contrario, estaban enojados y estaban oponiéndose a la labor de este hombre, porque no era de su grupo. Y como no lograron detenerlo, entonces le llevan el caso al Señor Jesús a ver si él toma cartas en el asunto. Y va y le prohíbe a ese discípulo suyo seguir operando de esa manera independiente. Pero Jesús no hace eso. A pesar de que este hombre tiene mucho éxito y quizás está atrayendo la atención de mucha gente porque le resulta. Las liberaciones que él está obrando tienen mucho éxito. Entonces seguro hay mucha gente que está yendo en busca de él. Y eso podría, en cierta medida, opacar el ministerio de Jesús. Porque hay alguien que está rivalizando. Hay alguien que está compitiendo, pero para Jesús, no. Eso no era así. Él no lo ve, ¿no?, como una competencia, como una rivalidad. Como lo veremos más adelante. Al contrario, él está contento. Y no hay ningún celo, ninguna preocupación en su corazón. Por eso les dice, verso 39, dice, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis. Déjenlo. Que siga haciendo la obra. Que siga liberando muchas vidas, déjenlo. Déjenlo actuar, no se lo prohíban. Y les explica por qué, dice, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Esa es la prueba de la enseñanza. Nadie que obre milagros de parte de Dios va a enseñar cosas que se alejan de la sana doctrina.
Eso lo leemos en la primera carta de Juan. En vez de rechazar las manifestaciones sobrenaturales, dice Juan que debemos ponerlas a prueba para ver si son de Dios o no son de Dios. Si no son de Dios, bueno, hay que rechazarlo. Pero si son de Dios, hay que reconocer, hay que aceptar, hay que gozarse. Aunque no haya sido obrado por un miembro de nuestra denominación, sino esté siendo obrado por denominaciones desconocidas, ajenas a las nuestras. Pero si es algo que está haciendo Dios, entonces deberíamos gozarnos y dar la gloria a Él. Pero ¿y cómo sabemos que esa manifestación sobrenatural, que esa liberación o esa sanidad ha sido realmente una obra de Dios? Por la prueba de la enseñanza, o sea, ¿qué mensaje está sosteniendo esa persona que está obrando maravillas? Su mensaje es un mensaje bíblico, su mensaje es un mensaje acorde a las enseñanzas de Jesús. Él dice cosas que están de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, o dice cosas que se oponen al mensaje de Jesús. El Señor dice que nadie que haga realmente un milagro en su nombre dirá herejías, o sea, dirá luego cosas que van en contra de Él o en contra de su doctrina. Entonces, no había por qué preocuparse. Al contrario, había que gozarse, porque el reino de Dios se estaba extendiendo y llegando a más personas. Y dice en el verso 40, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y es así. Jesús dice que el que no actúa como enemigo suyo o como enemigo de la obra de Dios, aunque no sea de nuestra denominación, está de nuestro lado. Y es lo que pasaba con este hombre. Este hombre no estaba haciendo cosas que iban en contra del reino de Dios. Al contrario, lo que él hacía estaba promoviendo las enseñanzas, los valores del reino, que son la compasión, la misericordia hacia aquellas personas que padecen. Dios es un Dios misericordioso que busca atender las necesidades de los que sufren. Por eso que libera, sana al que padece. Y eso es lo que estaba haciendo este hombre. Estaba ministrando a los oprimidos por el diablo. Les estaba dando liberación. Y no decía hacerlo en su propio nombre, sino en el nombre de Jesús. Estaba honrando el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿cómo iba a estar en contra de él? Al contrario. Estaba actuando a favor del ministerio, a favor de la misión de Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender que el reino de Dios, según este pasaje, es mucho más grande que nuestra denominación. El reino de Dios es mucho más grande que nuestra iglesia local. El reino de Dios, hermanos, abarca a mucha más gente, en la cual Dios está obrando en este momento y haciendo cosas grandes
a través de ellas. Y nosotros debemos reconocerlo. Cuando vemos a alguien que está obrando de acuerdo a las enseñanzas de Jesús y haciendo las obras que Jesús hacía, aunque no sea de nuestro grupo, nosotros debemos respetarlo, aceptarlo, orar por esas personas y, ¿por qué no?, apoyarles. Porque somos de un mismo grupo, aunque seamos de denominaciones diferentes. Estamos en el mismo equipo del reino de Dios, trabajando para que muchas más vidas sean alcanzadas para Cristo. Entonces no seamos personas sectarias, que actuamos de manera intolerante con aquellos que no son de nuestro grupo, o que no son de nuestra iglesia, o que no son de nuestra denominación. Y los rechazamos o los criticamos pensando que solo nosotros tenemos la razón y que ellos están equivocados. No, no es así. Dios tiene diferentes maneras de hacer su obra. Su gracia es multiforme, se manifiesta de muchísimas maneras. Y en ese sentido nosotros debemos estar abiertos. No cerrarnos, sino abrirnos y poder reconocer cómo Dios obra de muchas maneras a través de mucha gente, muchas de las cuales no son de nuestra denominación, pero Dios las usa grandemente y son de mucha bendición para mucha gente. Entonces tengamos siempre un espíritu más abierto. No, esto no significa que debamos tolerar las herejías, las falsas enseñanzas, de eso no
Gracias, Pastor Víctor. Muchas gracias al Señor en esta mañana por la palabra que nos ha traído. Gracias al Señor. Gracias, hermanos. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, ahora sí, vamos a dar unos anuncios que compete conocer a nuestra iglesia. Primeramente, vamos a animar a todos nuestros amigos y hermanos que aún todavía no participan de las reuniones virtuales de nuestra iglesia. Los días jueves es a las 8 de la noche y los días domingo como hoy a las 11 de la mañana. Si usted desea participar de las reuniones virtuales de comunidades en células hogareñas, escríbanos a nuestro messenger de la iglesia, Jesús Vive Chimbote, que será rápidamente atendido. También los días sábados a las 10 de la mañana hay una reunión para los niños vía Zoom hasta los 9 años. Y también los días domingos a las 3 de la tarde hay una reunión para los preadolescentes y adolescentes vía Zoom 3 de la tarde. Invite, lleve a su adolescente, amado hermano, hermana, para que reciban la enseñanza de Dios. Los días lunes la iglesia sigue trabajando y orando desde las 6 de la mañana hasta el día sábado a las 6 de la mañana, orando por las necesidades personales de la iglesia, por los proyectos y por nuestro país. Y en la noche tenemos una reunión con el pastor de la iglesia, reunión de liderazgo con él. Igualmente se vienen siguiendo los cursos en diferentes horarios, el curso discipulado y liderazgo. Tenemos para ello el nuevo curso discipulado los días viernes, o sea, es decir, el día viernes 12 de marzo a las 8 de la noche, usted puede inscribirse y participar de ese curso de discipulado y liderazgo. Y también vienen llevándose a cabo actualmente los días domingos a las 9 de la mañana, 7 de la noche y 8 de la noche, el mismo curso de discipulado. Animo a los hermanos, animamos a los hermanos a seguir reforzándose en la gracia de nuestro Señor Jesús y estudiando la palabra de Dios. Y a las 5 de la tarde el curso de doctrina para aquellos que ya están más avanzados. Si usted desea participar, va a tener que esperar y terminar su curso de discipulado para seguir a este curso. Queremos animar también a todos los hermanos a que muestren su generosidad, a ser fieles al Señor con sus ofrendas y diezmo, pudiendo hacer un abono a través de la cuenta que tenemos en el banco. La cuenta es el 00 11 30 50 2000 76 629. Al final de los anuncios también usted va a encontrar el número de cuenta. Estamos transmitiendo actualmente los cultos en vivo, igualmente en la plataforma de YouTube. Así que animémonos, hermanos, sigamos trabajando para la gloria de Dios, trayendo a más personas para Cristo. Es el tiempo de la cosecha del Señor. Vamos a orar para despedirnos y yo quiero pedirte en esta hora que nos acompañes, que no te salgas. Vamos a orar y vamos a clamar todos juntos al Señor por nuestro país, pidiéndole, Señor, la ayuda que nuestro país necesita para afrontar esta crisis que está viviendo de la pandemia. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a decirle al Señor de todo nuestro corazón, rogándole y suplicándole a aquel que lo puede hacer. Él tiene todo el poder. Levanta tus manos ahí donde estás y acompáñame en la oración. Padre que estás en los cielos, en esta mañana tú eres el Dios libertador, el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El fuerte eres tú, el gran yo soy eres tú, Padre, el gran yo soy, que todo lo puedes tú, Señor, para que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, se doble toda rodilla delante de ti y toda lengua confiese tu nombre, Señor. Es que queremos en los méritos de Jesucristo y en el poder y en la autoridad de Jesucristo pedirte en su nombre, Señor, por nuestro país, para que tengas misericordia por esta nación,
Padre, que ha pecado contra ti. Todos hemos pecado contra ti. Todos hemos hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Todos hemos cometido injusticias. Pero en el nombre de Jesucristo levantamos nuestras manos y pedimos misericordia y salvación para nuestro país, para todos aquellos hombres que están perdidos y alejados en su corazón y en su mente de ti, para que los salves, amado Dios de los cielos, y para que en tu gracia visite los hospitales, Señor, y extiendas tu mano sanadora, Señor, sobre aquellos que están languideciendo, aquellos que están empobrecidos en sus cuerpos, que no tienen fuerza para pensar, para hablar, para respirar, que les ayudes, Padre, en el nombre de Jesucristo. Ayúdales, Dios, en el nombre de Jesús, el Señor amado. Ayúdales, extiende tu mano salvadora para aquellos hombres que están en sus camas, en sus lechos de dolor. Y hagas tu favor hoy día, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Padre. Ten misericordia de nuestro país y también de las autoridades que gobiernan esta nación, Padre. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Estamos despedidos.